Hoy estaremos presentando y analizando a profundidad un caso en concreto que fue emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto relacionado con autonomías de pueblos latinoamericanos. Este estudio de caso y análisis fue elaborado por estudiantes de Derecho Autonómico, integrados por mi persona, Paola Valdelomar, Bill Agreda, Keila Batista, Luciane Gandra y Ani Ruiz. El caso en concreto es de la comunidad Magna Sumo de Aguastigni versus el Estado de Nicaragua, emitida esta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 1 de febrero del 2000. La comunidad está ubicada en el municipio de Huaspa, justamente a 100 kilómetros de la ciudad de Pilwin, en la región de Costa Caribe Norte. También forman parte del territorio las comunidades de Turubus y Tucuna. Estas cuentan con una población aproximada de 1.850 personas. Estas que están distribuidas en 392 familias y que cuentan con aproximadamente 260 viviendas. Prosiguiendo con el caso en concreto, el problema surge cuando el gobierno de Nicaragua otorga una concesión de explotación forestal a una compañía transnacional en un área de más de 62,000 hectáreas de territorio. Asimismo, esta se realizó sin realizar la consulta previa a la comunidad, asimismo generando una molestia por parte de los comunarios. Ante la situación, la comunidad presenta 2 amparos ante el Tribunal de Justicia en el ámbito nacional, para que se declare la nulidad de la concesión, ya que ésta también desconocía los derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, estas no fueron acatadas y asimismo en el año 1995 el caso se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí, en 1998, la Corte Interamericana presenta una demanda ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Nicaragua. De ahí, en el 2001, la Corte Interamericana emite una sentencia de fondo, de reparación y costas del caso. Es una sentencia que involucra derechos colectivos y que hoy se ha convertido en una referencia obligatoria para la defensa de los pueblos indígenas en el ámbito internacional. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos sobre la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. El 1 de febrero del 2000, la Corte emitió la sentencia en la cual determinó que Nicaragua había vulnerado varios derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. En el 2001, la Corte Internacional de Derechos emitió la sentencia de fondo, repartición y costas del caso que involucran derechos colectivos y que se ha convertido en una referencia obligatoria para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional. A continuación nombraremos los derechos que se llegaron a vulnerar. Derecho a la propiedad comunal. La Corte estableció que el Estado debe reconocer y proteger los derechos de la propiedad de las comunidades indígenas sobre sus tierras ancestrales, basándose en la posición tradicional. Derecho a la consulta previa. Se determinó que cualquiera de las decisiones que se llegaran a tomar en las tierras o recursos naturales de las comunidades indígenas deben ser consultadas previamente y de manera informada a dichas comunidades. Derecho a la protección judicial. Bueno, la Corte subrayó que todos los estados deben proporcionar mecanismos judiciales efectivos para las comunidades indígenas puedan proteger sus derechos. Derecho a la integridad cultural. Bueno, la sentencia resalta la importancia de proteger el derecho de las comunidades indígenas a preservar y desarrollar su identidad, cultura, tradición, sus prácticas, idiomas y formas de organización social. Esto implica que los estados deben tomar medidas para garantizar que las comunidades indígenas puedan mantener y transmitir su patrimonio, su cultura en generación a generación. El derecho a la no discriminación.
La Corte Internacional de Derechos Humanos enfatizó que las comunidades indígenas tienen derecho a no ser discriminadas en el ejercicio de sus derechos, incluyendo el acceso a la propiedad, a la justicia, a la participación de decisiones que les lleguen a afectar. Es decir, que el Estado debe asegurar la igualdad de trato, la no discriminación hacia las comunidades indígenas en todos los ámbitos, tanto económico, social, político. Para terminar con esta parte, la Corte Internacional ordenó al Estado de Nicaragua adaptar sus derechos internos, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo para delimitar, demarcar y titular las tierras ancestrales de los pueblos indígenas acorde a sus derechos, valores, usos y costumbres. A raíz de la sentencia, la Corte consideró que era bueno efectuar el derecho a la propiedad comunal consignada a la legislación nacional para todas las comunidades indígenas y afrodescendientes. A finales del 2002 se promulgó la Ley 445 con el objetivo principal de regular el régimen de propiedad comunal de las comunidades indígenas y afrodescendientes, garantizando a los pueblos el pleno reconocimiento del derecho a la propiedad comunal. Con respecto al principio de convencionalidad, este implica que los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos deben asegurar que las leyes que se practican sean internas y compatibles con las obligaciones internacionales derivadas a la Convención y las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Este es un principio que se exige que los jueces y las autoridades nacionales interpreten y apliquen las normas internas de conformidad con la Corte Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a una posible incidencia en Bolivia, se trata como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, está obligado a respetar y garantizar los derechos establecidos en dicha convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso de la comunidad Mayacna versus Nicaragua, que pueden tener varias implicaciones para Bolivia. Como otro punto tenemos el reconocimiento y protección de tierras indígenas, que Bolivia debe asegurar que las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas sean totalmente reconocidas y tituladas oficialmente, respetando la posesión ancestral y la cultura que tienen estas comunidades. Como otro punto tenemos la consulta previa informada, que es que Bolivia está obligada a implementar procedimientos de consulta previa, libre e informada para cualquier proyecto o decisión que afecte a las tierras y los territorios en cuanto a las comunidades indígenas, conforme a lo estipulado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, continuando con la explicación, en cuanto a las reformas legislativas y administrativas, lo que se debe hacer es que el país debe revisar si es necesario o no es necesario hacer una reforma en su legislación y en sus políticas para que puedan garantizar que sean compatibles con los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. En cuanto al acceso a la justicia boliviana, básicamente lo que se debe hacer es asegurar que existan mecanismos judiciales efectivos para que las comunidades indígenas puedan reclamar sus derechos y puedan proteger, garantizar estos derechos tal y como se subraya en la Corte Internacional de Derechos Humanos. En cuanto a la protección de derechos culturales, Bolivia puede verse instada a fortalecer la protección de los derechos culturales de las comunidades indígenas, garantizando el respeto a sus prácticas, cultura, idioma, tradiciones y formas de organización social. Esto implica que se puedan promover políticas que salvaguarden y fomenten la diversidad cultural de los pueblos indígenas dentro de nuestro país. Y por último punto,
el acceso a recursos naturales. Es importante ya que debemos expresar claramente que Bolivia debe asegurar que las comunidades indígenas tengan acceso equitativo y sostenible a los recursos naturales que se presentan dentro de su territorio, evitando la explotación no autorizada o perjudicial para sus recursos naturales. Esto implica que se establezcan mecanismos que protejan los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras, recursos, en líneas con los estándares internacionales de derechos humanos para que estos puedan ser respetados y puedan ser promovidos con tal de que estos pueblos tengan las garantías necesarias para hacer cumplir sus derechos dentro de nuestro país. En conclusión, esto llegó a tener un impacto significativo en los derechos de los pueblos indígenas a nivel global. Esta sentencia más que todo obliga a los estados a que reconozcan y también protejan a las comunidades indígenas, ¿no? Sobre todo sus tierras, sus recursos naturales. Bolivia particularmente se debe llegar a alinear sus prácticas normativas, ¿no? Con estos estándares internacionales. Y gracias a este fallo se llegó a crear mecanismos como la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de la ONU, fortaleciendo la participación y protección de estos pueblos.